Buenos días, mi nombre es Daimire Llanos y hoy voy a hablar sobre el origen y la historia de las FARC. En la época histórica donde Colombia presentaba la violencia, en 1948, luego de la renuncia de López Pumarejo, se dividió el Partido Liberal entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Luego de no ver resultados, Mariano Ospina Pérez ganó con la idea de convertirlo en el país como una gran empresa. En 1948 ocurrió todo lo contrario. Comenzaron en la época de la violencia de parte de los alcaldes conservadores hacia los pueblos de las zonas santandereanas, donde se encuentran guerras civiles. Y esta época mantiene desde raíces políticas. Además contribuye el enfrentamiento ideológico sentimental de los conservadores y liberales que no tenían una elección libre, ya que se transmitían por herencia. Esto lo tomó Laureano Gómez para recalcar pretextos religiosos en contra de los conservadores a favor del antiliberalismo, principalmente el liberalismo electoral. De los pueblos por causas económicas, luchas agrarias, cambios sociales, industrialización y aparición de un proletariado urbano. De allí se mantenía la hostilidad hacia la idea de la reforma agraria, por lo que su pensar era la mejoría urbana y no en la economía de los campesinos, ni menos en su educación, de manera que solo los utilizaban para trabajos en las fábricas industriales. Toda esta violencia, como época, se ve impulsada por las élites políticas para involucrar a todos los estratos sociales. El propósito liberal era la reforma de recuperar la paz, guiada por Gaitán, desde el 7 de febrero de 1948, con una marcha de silencio, para pedirle a Ospina paz y piedad. Sin embargo, el 9 de abril de 1948 matan a Gaitán y desencadena en Bogotá un gran escándalo conocido como el Bogotazo, a lo que se le dice a Ospina que responde a la muerte de Gaitán, como más vale presidente muerto que presidente fugitivo, mientras seguía el caos en la ciudad. Después, Laureano Gómez llegó al poder. Bajo su mando, los liberales estaban en constante vigilancia, además que se centraron en dos grupos llamados chulavitas y pájaro, que perseguían a los liberales a toda costa, y en 1956 se dio el golpe de Estado por el general Gustavo López Pinilla, viéndolo como un segundo libertador que incluso ofreció una amnistía hacia las guerrilleras liberales, que muchas aceptaron y entregaron sus armas. Sin embargo, un grupo de campesinos en el departamento de Tolima decidieron quedarse armados pero tranquilos, solo entregándose en las tierras de las zonas lejanas, donde crearon una república independiente llamada Marquetalia, liderada por Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez. En 1957, luego de la derrocada de la dictadura de Pinilla, Marulanda se convirtió en un inspector de carretera, pero en 1960 abandonó su puesto y se devolvió a su trabajo político con los campesinos, donde creó una organización de autodefensas, y de esta misma creó la Móvil. Teniendo al ejército en la ofensiva de Marquetalia, se reunieron con la presidencia del Comité Central del Partido Comunista, en lo que hoy se conoce como la Primera Conferencia de Guerrilleras. En 1962, el gobierno lanzó una ofensiva contra la Móvil sin resultados de vista para ninguno de los enfrentados. Luego, en 1963, ya no quedaban guerrilleras liberales limpios, ya que para el 14 de mayo de 1964 se realizó la Operación Marquetalia de parte del gobierno, atacando por aire, tierra, soldados militares y helicópteros estadounidenses del Plan Lazo. Se vio esta guerra fría y bombardeos para recuperar esas tierras. Marulanda maniobró la situación evacuando a los menos protegidos, y solo quedaron a hacerle frente 52 hombres y 2 mujeres, donde este grupo de sobrevivientes se dirigieron una guerrilla para tomar el poder. En 1964 se organizaron como el Bloque Sur, y en 1966, en su segunda conferencia, adoptaron oficialmente el nombre FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Mi nombre es Gisbel Perdomo y hablaré sobre los tratados de paz. En estos 50 años se han celebrado diversas negociaciones de paz entre autores involucrados en el conflicto armado colombiano. En la década de los 50 del siglo pasado, el gobierno militar de Gustavo Pinilla de 1953 a 1957 tuvo 2 procesos de paz con las guerrillas liberales, con el fin de obtener desmovilización y eliminar la violencia que se había desatado con la muerte del líder del Partido Liberal, Jorge Gaitán. En los años 80 se dio una segunda ola de procesos de paz con diversos grupos de guerrilleros que, aunque terminaron en algunos acuerdos, ninguno provocó la desmovilización. No fue hasta la década de los 90, bajo el gobierno de César Gaviria de 1990 a 1994, aunque como consecuencia de procesos iniciados bajo el gobierno de Virgilio Barco en 1986 a 1990, que se llevaron a cabo varias negociaciones de paz exitosas con las guerrillas colombianas. La elección
de Uribe de 2002 como presidente de Colombia fue en parte el resultado del desencanto de la paz que hoy ha dejado el proceso de gobierno Andrés Pastrana de 1998 al 2002. Así, bajo la administración de Uribe empezaron procesos que en apariencia resultó ser exitoso en cuanto a la desmovilización de miles de combatientes, el juzgamiento y sanción de varios de los líderes, así como la extradición de varios de ellos a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Sin embargo, la presencia paramilitar no disminuyó en algunas zonas. Surgieron nuevos grupos armados, las víctimas no fueron totalmente reparadas y los derechos a la verdad y la garantía de no repetición no parecieron realizarse con posterioridad a los acuerdos de paz del gobierno con los grupos paramilitares. Además, las extradiciones de los líderes detuvieron el proceso donde permitieron que se conocieran los nexos de los grupos paramilitares con miembros de la clase política y del propio gobierno colombiano. El gobierno de Santos del 2010 al 2018 se logró, después de muchos obstáculos, alcanzar un acuerdo final con la FARC. La desmovilización de los miembros de dicha organización tuvo un desempeño muy pobre en las elecciones presidenciales de Colombia del 2018. Pese a ello, el grupo ha continuado con la consolidación del proceso de paz firmado en 2016. Los puntos mencionados en el acuerdo de paz fueron: primero, una reforma integral del campo colombiano; segundo, una apertura democrática para construir la paz y participación política; el tercero, acuerdo sobre el cese de fuego, hostilidad y dejación de armas, así como un acuerdo sobre la garantía de seguridad; el cuarto, solución de problemas de las drogas ilícitas; quinto, acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Es importante mencionar que el Estado Mayor Central es una federación de facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que decidieron no acogerse al proceso de paz firmado en 2016. Su líder es Néstor Gregorio, alias Iván Mordisco. Por su portafolio criminal se basa en las rentas del narcotráfico en el sur del país, la minería ilegal, extorsiones y que también han llevado sus operaciones a Venezuela. El pacto firmado en 2016 no implicó una absolución automática de quienes pertenecieron a esa guerrilla, sino nuevas reglas para revisar caso por caso en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se redefinió la forma de juzgar a los combatientes, pero no eliminó las penas, al contrario, abrió la puerta a beneficios como amnistías, tratos penales diferenciados o libertades condicionadas bajo la tutela de Jurisdicción Especial de la Paz, pero sobre todo para que los combatientes contaran la verdad y con ello repararán a las víctimas. Finalmente se entregó una asignación básica mensual por 24 meses a los firmantes de paz. Esta asignación básica se entregó y se terminó. Posteriormente, el gobierno siguiente decide mantenerlo y regularlo por él mismo. El beneficio se mantendrá únicamente para quienes no tengan ingresos formales o quienes ganen menos de un salario mínimo. Mi nombre es Yolanda Pérez y hoy voy a hablar sobre el partido político y la relación con Pablo Escobar. Para comprender la historia contemporánea de Colombia desde una perspectiva criminológica, debemos analizar a la FARC no como un bloque estático, sino como una organización que mutó según las necesidades del conflicto. El punto más reciente de esta transformación es su paso a la vida civil, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en La Habana. El grupo dejó las armas para convertirse en una fuerza política legal. Inicialmente decidieron mantener sus siglas bajo el nombre de Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, un movimiento cargado de simbolismo que buscaba transformar su base social guerrillera en una base de votantes. Sin embargo, debido al peso negativo de esas siglas en la opinión pública, años más tarde decidieron rebautizarse como el Partido Comunes. Ahora bien, este proceso no fue solo un cambio de nombre, fue un experimento de justicia transicional a gran escala. Como parte de los acuerdos, se les garantizó una representación mínima en el Congreso para asegurar que sus demandas se canalizaran a través de las instituciones y no de las balas. Pero para entender cómo llegaron a ser esa potencia armada que luego negoció la paz, es obligatorio retroceder a los años 80 y analizar su relación con el fenómeno del narcotráfico, específicamente con la figura de Pablo Escobar Gaviria. Esta no fue una alianza de amistad ni de ideología, sino lo que podríamos llamar un matrimonio de conveniencia extremadamente tenso, es decir, ellos estaban por dinero y territorio. La FARC, que en su origen eran una guerrilla campesina marxista, necesitaban financiamiento para su expansión militar, mientras que Escobar y el cartel de Medellín necesitaban control territorial y rutas seguras en la selva para sus laboratorios de cocaína. La relación se basó principalmente en el concepto del gramaje.
La FARC no eran necesariamente las dueñas de la droga de Escobar, sino que actuaban como una especie de autoridad de facto en los territorios cocaleros, cobrando un impuesto por cada kilo de pasta base que salía de sus zonas. En este sentido, la guerrilla le prestaba servicios de seguridad y logística a los narcos. Aunque compartían un enemigo común, el Estado colombiano y la amenaza de la extradición a Estados Unidos. Sus visiones de mundo chocaban frontalmente. Escobar era la encarnación de un capitalismo salvaje y acumulador, mientras que la FARC predicaba la colectivización y la lucha de clases. Esta tensión comercial y filosófica terminó por romperse de forma bastante brusca y violenta. El punto de quiebre ocurrió cuando las guerrillas empezaron a secuestrar a familiares de los grandes capos del narcotráfico para obtener dinero rápido. Escobar y sus socios no lo toleraron y respondieron creando el MAS, Muerte a Secuestradores, que fue el germen de los grupos paramilitares de extrema derecha. A partir de ese momento, los antiguos socios pasaron a ser enemigos mortales. Los narcos utilizaron su inmensa riqueza para financiar ejércitos privados que se dedicaron a exterminar sistemáticamente a cualquier persona vinculada a la izquierda o a la FARC, lo que escaló el conflicto colombiano a niveles de crueldad nunca antes vistos. En conclusión, la historia de la FARC es la historia de una organización que aprendió a navegar entre la ideología política y las economías ilícitas. Su relación con Pablo Escobar fue un episodio de convergencia criminal, donde el pragmatismo superó a la ética, dejando una lección clara para la criminología. En contextos de guerra, las líneas entre la rebelión política y el crimen organizado suelen borrarse, dejando cicatrices que incluso hoy, bajo el nombre de un partido político, el país sigue intentando sanar. Imaginen por un momento que tienen 13 años. A esa edad su mayor preocupación debería ser actividades escolares o pasar el rato con amigos. Sin embargo, para más de 18.000 niños y niñas en Colombia, esta realidad fue sustituida por un fusil y una guerra que no entendían. Buenos días, mi nombre es Ari Ángeles Mendoza y hoy analizaré el caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz, abreviado JEP, el proceso que pasó de las cifras de reclutamiento ilícito al reconocimiento de crímenes atroces y que este 2 de marzo de 2026 ha llegado a un punto sin retorno, la transición de la verdad a la reparación. El universo de las víctimas, cifras y perfiles. El caso 07 no es solo estadística, es el retrato de una infancia interrumpida. La metodología empleada en esta investigación radicó en que la sala de reconocimiento, con apoyo del Grupo de Análisis de Información, abreviado GRAI, consolidó un proceso de contrastación y de duplicación, para que la misma persona no fuera contada 2 veces. Toda la información presentada fue recabada del auto 159 del caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se extrajo desde 31 tablas de datos de instituciones públicas y organizaciones de informes étnicos. La magnitud de este crimen radica principalmente en que se identificaron 18.677 víctimas únicas y más de 20.000 eventos de victimización, ya que las víctimas sufrieron más de un hecho. Picos históricos. Se identificaron momentos críticos, especialmente en el año 2000, punto más alto con 1.817 casos y un repunte final en 2013 con 1.766 casos. Perfiles de las víctimas. Comenzaré definiendo por género. 54% corresponde a niños, 22% corresponde a niñas y el 24% restante incluye casos de violencia por prejuicio, es decir, tratos crueles a identidades diversas. Edades. El 53% tenía entre 15 y 17 años, pero un alarmante 30% eran menores de 15 años, violando incluso los reglamentos internos de la FARC. Etnia. Cerca del 10% pertenecían a pueblos indígenas y afrocolombianos. Geografía y estructura del delito. La JEP determinó que el reclutamiento no fue un error individual, sino una política sistemática organizada por bloques. El foco principal pertenece al bloque oriental, con 48% de los casos, seguidos por el bloque sur con 14% y el noroccidental con el 9%. Se identificaron zonas críticas, entre ellas Meta con el 24%, Antioquia con 10% y Caquetá con 8%. La JEP agrupó la investigación por bloques para identificar a los máximos responsables. Humanidad asociada. El reclutamiento era solo la puerta de entrada a otros horrores como violencia sexual y reproductiva, abortos y anticoncepción forzada. Desaparición forzada, un eje central para las familias que aún buscan a sus hijos. El camino a la justicia, 2024-2026. El proceso ha escalado hasta la cúpula del antiguo secretariado, que incluye a Rodrigo Londoño, alias Timochenko,
Jaime Alberto Parras, alias Mauricio Jaramillo, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Juan Gancho, alias Carlos Antonio. En noviembre de 2024, la JEP imputa a los 6 exintegrantes del secretariado por su responsabilidad de mando, acción y omisión, es decir, más que por reclutamiento ilícito de niños y niñas, por haber permitido e ignorado los actos delictivos ya mencionados. Julio de 2025. Los comparecientes presentaron un escrito técnico aceptando la responsabilidad por los 18.000 casos y los demás crímenes atroces. Marzo de 2026. Se publica un video histórico donde los líderes piden perdón público. Este acto es el puente humano que valida su compromiso con la verdad. Hoy la JEP ha certificado que la verdad entregada es plena y exhaustiva. Al aceptar la responsabilidad, los líderes evitan la cárcel ordinaria, con una pena de 20 años, y acceden a sanciones propias, llamadas TOAR. Estas son las penas que se transforman en labores de desminado, búsqueda de desaparecidos y reconstrucción del tejido social. Hoy no solo cerramos un capítulo de cifra, pasamos de una guerrilla que negaba el reclutamiento a un país que a través de la verdad empieza a reparar a toda una generación perdida en la guerra.